Jacobo 1:19 dice: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a darle continuidad a la consideración de la epístola de Santiago. La reunión anterior llegamos al capítulo 3, donde Jacobo nos mostraba aspectos muy prácticos de esta epístola. Quizá la epístola más práctica del Nuevo Testamento es la epístola a Jacobo. Es una epístola eminentemente práctica porque habla de cosas prácticas para nuestra vida cristiana y para la asamblea. Y la porción que estamos viendo del capítulo 3 pertenece a esta segunda parte de la epístola, lento para hablar. Miramos en la reunión anterior del capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, que Jacobo habla de la lengua como un fuego que enciende un gran bosque. Hablaba de la necesidad de nosotros ser tratados para poder controlar la lengua, porque si uno de los pecados que más comete la iglesia son los pecados con la lengua, hermano. Entonces Jacobo hablaba de dos ejemplos para complementar, hablaba de dos ejemplos. Uno, hablaba de los barcos, ¿recuerda? Y el ejemplo que colocaba era el timón. El timón en comparación con el barco era muy pequeño, pero el timón, ¿qué es lo que hacía? Controlaba todo el barco. ¿Listo? Ese es el primer ejemplo que colocó. Y el segundo fue los frenos de los caballos. ¿Se acuerdan? Un freno que tiene el caballo acá le sirve para dirigirlo. Bueno, esos dos ejemplos colocaba Jacobo para que nosotros entendiéramos que se necesita el poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo para dominar y controlar la lengua, que es chiquitica, la sin huesos, pero la sin huesos puede encender un bosque entero, hermano. Entonces Jacobo empieza hablándole a aquellos que se querían hacer maestros, no que no haya maestros en la iglesia, sí, pero hay algunos que se quieren hacer maestros sin ser llamados y empezaron a hablar y empezaron a causar problemas en la iglesia. Entonces Jacobo le dice: no se hagan muchos maestros porque recibirán un juicio más riguroso, no que recibirán condenación, sino más riguroso. Entonces colocaba estos dos ejemplos. Va a seguir Jacobo hablando de la lengua. ¿Listo? Y recuerda, hermanos, que el modo de hablar refleja nuestra nueva vida en Jesucristo. El creyente también se reconoce por su manera de hablar. Jacobo 3, versículo 7 al versículo 10, 12, es la porción que nos toca en el día de hoy. Vamos a leer el 7. Dice, leo de la Biblia textual. Jacobo 3, versículo 7. Porque toda naturaleza, tanto de bestias como de aves, como de reptiles y seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza humana. Jacobo ahora va a hacer un contraste. Nos va a decir, mira, el timón conduce el barco, el freno conduce el caballo, y va a compararlo con la naturaleza de los animales. ¿Sí? Entonces va a contrastar la fuerza de la lengua con lo que ha hecho el hombre con los animales. ¿Qué ha hecho el hombre con los animales? Los ha domado. Esa palabra domado aparece 3 veces en esta porción. ¿Listo? Los ha colocado bajo su autoridad, ¿cierto? Y Jacobo, ¿qué es lo que está haciendo? Si usted mira, está siguiendo casi la misma estructura de Génesis 1:26, cuando habla de los aves, de las bestias, de las aves, de los reptiles y de los seres marinos. O sea, está haciendo una referencia a toda la naturaleza animal de Génesis 1:26. Y Jacobo dice entonces que la naturaleza de los animales ha sido domada. La naturaleza humana ha podido
someter a la naturaleza animal. Ha podido controlarlos y al controlarlos los ha colocado antes a su servicio. Porque ese era el mandamiento que Dios le dio al hombre en el Génesis. Y entonces, cuando se doma la naturaleza humana, este animal ahora está al servicio del ser humano. Usted puede mirar en la naturaleza cuántos animales los humanos han domado y los han colocado siempre para su servicio. ¿Por qué? Porque ese fue el mandamiento del Señor que le dio a Adán en el huerto de las delicias. Vamos a recordarlo. Génesis 1, versículo 26. Vamos a recordar ese mandamiento, porque Jacobo está haciendo eco de ese mandamiento. Génesis 1, 26. Dice, leo de la Biblia textual: y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Volvamos a Jacobo. Entonces, si se da cuenta, este es el mandamiento primigenio que Dios le dio al hombre. Entonces el hombre, por causa de la autoridad que el Señor le dio, ha sido capaz de controlar la naturaleza de los animales. Recuerde que Génesis 1:26 dice hagamos al hombre, y recuerde que el versículo 27 dice y hizo. 26 dice hagamos, 27 ¿qué dice? Y hizo Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. O sea que ese hombre, cuando salió de las manos de su creador, se parecía a Dios. Entonces aquí vemos que, como lo dijimos ahorita, el hombre fue capaz de domar la naturaleza humana y la naturaleza animal, y esa naturaleza animal ahora es colocada al servicio del ser humano. ¿Listo? Esa es la introducción que hace Jacobo. Versículo 8. Vamos a Jacobo. Dice, pero ninguno es capaz de domar la lengua del hombre, un mal inquieto llena de veneno mortal. Ahí puede ver el versículo proyectado. Mira la comparación, el contraste. ¿Sí lo está viendo? ¿Qué está haciendo Jacobo? Mientras que se puede domar a todos los animales, eso es lo que está diciendo, nadie es capaz de domar la lengua. Ese es el contraste que está trayendo. Le está diciendo, vea, el hombre ha domado a la naturaleza humana, a la naturaleza animal, la ha sometido, pero ninguno es capaz de domar la lengua del hombre. ¿Cierto? Hermanos, el viejo hombre no tiene la capacidad de controlar su manera de hablar. Eso es lo que está diciendo Jacobo, porque después va a contrastarlo lastimosamente con un pecado que están haciendo los receptores de la carta. Pero aquí lo que está diciendo Jacobo es que nadie puede domar y controlar definitivamente su forma de hablar. El viejo hombre no puede hacer eso. Pero si como creyentes vivimos bajo el control del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sí puede hacer lo que la naturaleza humana no puede hacer. Y es que domar la lengua, hermanos. ¿Usted sabe cuántos bosques ha encendido la lengua? Muchos de los problemas que suceden en las asambleas son fuegos encendidos por la lengua. Una lengua no tratada, una lengua no domada. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay un carácter no tratado. Hay un corazón no quebrantado. Hay un creyente que no ejercita algo que la Biblia llamó dominio propio. Ese dominio propio nosotros ya nos fue dado por el Espíritu Santo, debemos ejercitarlo para llevarlo a todas las áreas de nuestra vida. Dominio propio,
para hablar, dominio propio para comer, ¿sí? Para comer, dominio propio para relacionarnos, dominio propio para recrearnos incluso, algo legítimo delante del Señor, ¿sí? Entonces, hermano, aquí el contraste es claro. Y ahora Jacobo, para enfatizar lo difícil que es para el hombre controlar su forma de hablar, sin ofender, sin criticar, sin murmurar, no está de acuerdo con nada. Para colocar ese ejemplo, para hablar de eso, utiliza dos ejemplos. Va a hablar de dos adjetivos. Uno, por eso lo puse ahí. La lengua es un mal inquieto, un mal inestable. Eso es lo que trata de decir. Es incontrolable. Y al ser incontrolable es peligroso porque puede causar muchos daños, hermano. Hay uno de los pecados que más cometemos nosotros con nuestra lengua, aparte de murmurar, aparte de no estar de acuerdo con nada, la falta de contentamiento. La falta de contentamiento es uno de los grandes pecados de la iglesia hoy en día, hermanos. Y lo profiere con su lengua. Entonces aquí dice, primero para hablar entonces, que el problema que tiene el ser humano para controlar el modo de hablar, entonces lo califica. Uno, la lengua es un mal inestable, es incontrolable, y al ser incontrolable va a causar mucho daño. Dos, ahí lo puede ver, esta traducción me gusta por esto, porque así aparece en el griego, llena de veneno mortal. Esa palabra llena, meste, significa repleta, significa llena hasta el máximo nivel. Esa es la lengua que nosotros tenemos. ¿Y qué pasó con la lengua? Porque la lengua no era así. ¿Acaso Dios, cuando creó al primer hombre y la primera mujer, la lengua de ellos no prorrumpía en alabanzas a su creador? ¿No prorrumpía en adoración y acciones de gracias al Todopoderoso? ¿Qué fue lo que sucedió en el Edén? Esto. El pecado. Mire lo que causó con un miembro que era para el servicio de la alabanza del Señor. Pasó a ser un miembro completamente destructivo, hermanos. Entonces, esta lengua, la otra calificación es que está llena hasta el máximo y está repleta ¿de qué? Veneno mortal. Ahí aparece el veneno mortal. Y esa palabra veneno mortal es una sola en el griego y significa portadora de muerte. Eso es lo que significa. Hermano, si nosotros entendiéramos, que espero que lo vayamos entendiendo, cuánto daño causa una lengua no controlada, nosotros consideraríamos mucho nuestra manera de hablar, hermanos. Hablaríamos con mucho cuidado. Cuando tenemos que hablar lo que tenemos que hablar, si está en la palabra de Dios, con cariño y con amor se debe decir. Pero si nosotros supiéramos el daño que se genera cuando nosotros hablamos inadecuadamente, impropiamente, imprudentemente, y entendiéramos que eso enciende un fuego en medio de nuestra familia, en medio de nuestro entorno, en medio de la asamblea, hermano. Que ese es uno de los más grandes problemas. Ya los salmistas habían hablado acerca del veneno que hay en la lengua. Muchos salmos hablan acerca de eso. Leamos solo uno. Salmo 140. Vamos un momentico al Salmo 140 y volvemos nuevamente a Jacobo. Salmo 140, versículo 3. Hay muchos versículos que los salmistas ya hablaron y acusaron a la lengua. Salmo 140, versículo 3 dice, bueno, vamos a leerlo desde el 1. Salmo 140, versículo 1. Líbrame, oh Yahvé, del malvado y guárdame del violento, quienes maquinan males en su corazón y cada día provocan contiendas,
y aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Jacobo está trayendo efectivamente, por ser conocedor de la ley, lo que decían los salmistas acerca de las personas que tenían un problema con su corazón. ¿Por qué lo decimos así? Porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Entonces, lo que sale por nuestra boca es un problema ¿de dónde? Es un problema de adentro. Ese es el verdadero problema. Adentro. Si tuviéramos un buen corazón, saldrían buenas cosas. Pero estos que expulsan veneno cuando hablan, mortífero, quiere decir que hay un problema ¿con qué? Con su corazón, hermano. Es ahí la razón, la raíz del problema. ¿Listo? Entonces acá el salmista está haciéndole una petición a Dios para que preserve al rey, uno, de las personas que provocan guerras, y dos, de los que lo vituperan. Aquí está el salmista hablando de que la calumnia que hacen sus enemigos es tan mortal como el veneno de las serpientes. Lo que está tratando de decir el salmista, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos nosotros, hermano? Que la corrupción de la lengua en esta porción es comparada con el veneno mortífero de las serpientes. Así es comparada. Mire lo peligroso que es ella. Cuando no está controlada, cuando no está dominada. ¿Listo? Estamos hablando de cuando no se puede dominar, no se puede controlar. Pero cuando el Espíritu Santo dirige el corazón de un cristiano, el uso de la lengua va a ser diferente. Va a ser santo, para santificar el nombre del Señor. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, que tengamos por reverente y santo el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros caminamos y avanzamos en la vida cristiana, nuestra manera de hablar cambia para referirnos a Dios, para referirnos a los hermanos. Le bajamos a la murmuración cada día más. Cada día más tenemos menos medida de murmuración. Cuando reparten aquí la comida, si me dejan sin empanada, le damos gracias al Señor. Y no empezamos a murmurar, a decir, yo no vuelvo a esa iglesia porque me dejaron sin empanada. Entonces la lengua va a empezar a ser domada. Y mira, hermano, que es muy importante lo que hace Jacobo hablando de la lengua con la serpiente. ¿Usted recuerda una figura que aparece en Números? Creo que es el 21. Cuando las serpientes ardientes mordían al pueblo, les inoculaban veneno, y el que mirara a la serpiente en bronce que hizo Moisés en el asta, ¿qué sucedía? Se salvaba. Bueno, es como una figura para que nosotros entendamos que la serpiente es como si hubiera mordido a toda la humanidad. Toda la humanidad tenemos el gen del pecado. Nadie se salva. Entonces, como tenemos ese gen, necesitamos la vida del Espíritu, necesitamos la cruz de Jesucristo para acabar con ese mal, hermano. Entonces, hermano, concluimos que lo que trata de decir Jacobo es que el ser humano puede domar todo menos la lengua. Es lo que trata de decir. Y esa es la introducción que hace. ¿Listo? La lengua en los versículos anteriores que leímos es como un fuego, pero acá es como un animal que no se puede domar. ¿Ven? Ese es el principio que coloca para la raza humana. Ahora va a entrar a hablar de la lengua con los cristianos, lo que nos interesa. ¿Vale? ¿Qué va a decir de los cristianos a quienes recibieron la epístola? Lea el versículo 9. Con ella, ¿con qué? Con la lengua. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. ¡Oh! Hermano, piense, mira el texto y piense por un momento. ¿Quiénes son los hombres de la raza humana que bendicen a Dios? Los hijos de Dios. Pero mire, si ve lo que está diciendo Jacobo, que los mismos hijos de Dios que bendecimos al Señor, ¿sabe qué hacemos?
Maldecimos al hombre hecho a imagen y semejanza. Y eso es lo que está tratando de decirle Jacobo a ellos. ¿Sí puede ver lo que está tratando de comparar, haciendo el contraste? Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. En el texto griego, cuando dice con, es en la lengua. ¿Qué hacemos en la lengua? Nosotros los creyentes bendecimos. Esa palabra bendecimos en el griego viene de eulogeo, que al castellano sería elogiar, más o menos el significado, ¿cierto? Y elogiar habla de que glorificamos a Dios con nuestra lengua, proclamamos sus alabanzas, honramos su nombre, confesamos que es el Señor, que tiene el señorío sobre todas las cosas, elogiamos, eulogeo, bendecimos al Señor. Y no solamente lo bendecimos como Dios, sino también como ¿qué? Mira lo que dice el texto, Padre. ¿Qué quiere decir? Que reconocemos en Dios una dependencia. Él es nuestro Padre, Él es nuestro sustentador, Él es el dador de nuestra vida, Él es quien nos cuida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos ¿con qué? Con la lengua. Hermano, y el bendecir a Dios, el eulogeo, es la forma más elevada de hablar del ser humano. Bendecir al Señor. Eso es lo más alto que puede hablar el ser humano. Prorrumpir en alabanza y exaltación al Señor. Pero el texto sigue diciendo, y hubiera sido muy bonito que hubiera terminado ahí. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Punto. Ahora dice, y, todo está muy bien, pero, y a los creyentes, con ella o en ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. Qué contraste, ¿cierto? Lo que está haciendo Jacobo. Qué contraste, ¿cierto? Con la misma lengua que alabamos a Dios, la misma lengua que maldecimos al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, hermanos. Recuerde que el único ser humano en la faz de la tierra en el cual se está recuperando la imagen de Dios es el creyente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, el Espíritu Santo empieza a recuperar la imagen de Dios. ¿Cómo era Dios que había sido distorsionada? Aunque Jacobo dice acá, casi 2000 años, casi 4000 años después de que crearon al primer hombre, Jacobo sigue diciendo que el hombre todavía se encuentra en rasgos de cómo era Dios. Muy distorsionados, pero todavía. Entonces, el único ser humano que Dios está recuperando la imagen de él es el creyente, hermano, ¿cierto? Y aquí vemos la gravedad de tal acción. Les voy a poner el ejemplo de Génesis 9 para compararlo con lo que estamos viendo acá. En Génesis 9, Dios le dio un mandamiento a Noé cuando salió del arca en los montes Arará. Le dijo, usted ya puede comer carne, porque no, hasta el momento el hombre de fe tenía el mandamiento de la palabra, no comía carne, y le dijo, bueno, ahora puede comer carne, lo único es que tiene que derramar su sangre en la tierra, ¿va? Y 2, le dice, ojo, el que mate a un hombre, la persona tiene que morir de la misma manera. ¿Por qué es el mandamiento? Y ahí sigue diciendo, en la explicación de Dios, porque a imagen de Dios hizo el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ser humano ataca a otro ser humano y mata a un ser humano, ataca y mata lo que más se parece a Dios en la creación, hermanos. Está matando y atacando la imagen del propio Dios en esta tierra. ¿Lo puede entender? Por eso fue el mandamiento. El mandamiento fue que tenía que morir. ¿Por qué? Porque ha atacado lo que en toda la creación se parece más a su Señor. Ese ser humano, hermano. Bueno, vamos a hacer esa aplicación a un nivel un poco menor. Pasa lo mismo. Nosotros los creyentes estamos
Dios está recuperando su imagen en nosotros. Y cuando nosotros atacamos a nuestros hermanos con la lengua, ¿qué estamos haciendo? Estamos atacando la creación que más se parece a Dios. ¿Sí ve lo terrible del asunto? Y por eso reviste mayor gravedad este pecado para nosotros. Porque estamos atacando al hombre en el cual lleva más claramente la imagen de Dios, hermano. Este es un grave pecado del creyente que no controla su forma de hablar. No tiene un ejercicio del dominio propio en su manera de hablar. Naturalmente, ahí hay claramente se puede ver la falta de acción del Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo no quiera, ya lo está haciendo. Seguramente ese creyente se está resistiendo, hermanos. Versículo 10, vamos avanzando. Entonces va a colocar una ilustración. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, no es necesario que estas cosas sean así. Va a concluir mostrando la incongruencia que hay en los receptores originales de la carta y en los creyentes que aún no dominan su manera de hablar. Porque está diciendo, ¿usted cuándo ha visto que de una misma fuente van a salir dos tipos de agua? Va a salir un agua dulce y un agua salada. ¿Cuándo usted ha visto eso? Le está diciendo a los receptores originales de la carta. Son cosas completamente contrarias y completamente opuestas. Lo mismo le dice, ¿y no le parece una contradicción entre ustedes, que son hijos de Dios, que la misma boca que utilizan para alabar al Señor, utilicen para ir en contra de sus hermanos? Termina como con esa analogía. De la misma boca sale maldición, sale bendición y maldición, ¿cierto? Entonces nuestra boca es solo para hablar las cosas buenas del Señor. Con esto vamos aprendiendo a hablar siempre lo mejor de los hermanos, ¿sí? Y mire que en los tiempos del Señor Jesucristo, maldecir a los enemigos era una enseñanza propia de los fariseos. Por eso el Señor tiene que entrar a corregir esa enseñanza equivocada en el pueblo. ¿A qué me refiero? Vamos a ir rápido a Mateo, capítulo 8, versículo 5, muy rápido. Mateo 8, versículo 5. Los fariseos habían enseñado al pueblo a maldecir a sus enemigos, los líderes del pueblo en los tiempos del Señor Jesús, porque el Señor lo enseñó en la enseñanza que dio en el monte. Solo vamos a leer un versículo por causa del tiempo. Mateo 5, versículo 43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. ¿Quién le enseñó eso al pueblo? Pues los fariseos, los líderes judíos, los sacerdotes, los escribas, intérpretes de la ley. Entonces el pueblo, ¿qué hacía? Amaba a su prójimo. ¿Quién era el prójimo para ellos? Solo los israelitas. Por eso Cristo tiene que entrar a hacer una enseñanza clara de quién es el prójimo. ¿Se acuerda la enseñanza que él hace con el samaritano, con el levita y con el sacerdote? Ahí le muestra quién es el prójimo. Pero los líderes judíos le dicen, bueno, el prójimo son solo la nación de Israel. Y el que no es de la nación de Israel, lo vas a aborrecer. Pero resulta, hermano, que Dios había establecido en su ley el amor al prójimo, no importa quién. Levítico 19, 18, muy rápido, vamos a leerlo, Biblias rápidas. Levítico 19, 18, mire lo que dice, dándole mandamientos cuando van a entrar a la tierra prometida. Levítico 19, 18, volvemos a Jacobo, dice, ojo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. Mire lo que habían hecho los fariseos, por eso necesitamos también buena enseñanza bíblica. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos, cuando enseñaban, evitaban la última parte de este texto. ¿Cuál es la última parte del texto, si lo puede ver? Como a ti mismo.
La evitaban a toda costa. Pero Cristo volvió y dijo en Mateo 5 en el 44 que amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y persiguen. Preguntamos, ¿bendecimos a los que nos ultrajan? ¿Oramos por los que nos aborrecen? ¿Bendecimos a los que nos persiguen? Hermanos, si nosotros no hacemos esto, no nos vamos a diferenciar del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no lo hace. La única raza, los únicos seres humanos que hacemos eso somos los creyentes. ¿Qué hacemos? Hermano, acabó de proferir una ofensa contra mí. ¿Y qué hacemos nosotros con una lengua no controlada? Le pagamos con la misma moneda. Una lengua controlada y dominada por el Espíritu Santo es: oro por ti. Bendigo tu nombre, que el Señor te bendiga, que el Señor te salve, que el Señor te guarde. Ojo con orar para que descienda fuego del cielo y lo consuma, no. Oramos para que el Señor te salve. Oramos para que el Señor te ayude. Esa es una lengua que ha sido controlada y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Listo? Y termina diciendo, hermanos míos, no es necesario que estas cosas sean así. O sea, ¿por qué no se debe producir la acción de proferir maldición? Porque somos hijos de Dios. Es por eso, hermano, sencilla y llanamente, porque el camino de Jesucristo fue así. Hay un ejemplo muy claro para tipificar esto. Isaías 53, el Cordero enmudeció, hermano, y no abrió su boca. ¿Qué dijo en la cruz? Orando por los que los perseguían, por los que los maldecían y ultrajaban: Señor, perdónalos, no saben lo que están haciendo, Señor. Esa es una lengua dirigida y controlada por el Espíritu Santo. 11, vamos terminando. ¿Acaso el manantial echa lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Esta pregunta es una pregunta retórica para los receptores de la carta. Ahora, después de todo lo que les he explicado, les hago esta pregunta. De un mismo manantial brota, está borboteando lo dulce y lo amargo. Pues, hermano, es imposible. No puede suceder así. En la naturaleza eso no existe. Bueno, hoy con la tecnología que tenemos, quién sabe qué pueden llegar a ser. Pero naturalmente eso no puede suceder. De una misma fuente usted no va a encontrar agua amarga y agua dulce, ¿cierto? Y entonces lo que está haciendo Jacobo es colocando un sencillo práctico para que nosotros entendamos fácil la analogía. Si de una misma fuente no es posible que salga agua dulce llamada amarga, tampoco debería salir de la boca del cristiano unas veces bendición y unas veces maldición. Maldición en el sentido de lo que hemos venido hablando, ¿cierto? 12, terminemos. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco de lo salado brota agua dulce. Así aparece en el texto de la Biblia textual. Y mire el cariño de Jacobo para exhortarlos. Hermanitos, queridos y amados, ¿puede la higuera producir aceitunas o una vid higos? ¿A qué se está refiriendo Jacobo? Jacobo se está refiriendo al mandamiento original que Dios le dio a la semilla de la naturaleza humana. Cada semilla tenía que producir según su género. Vamos a leerlo muy rápido, terminamos. Génesis 1, versículo 11. Génesis 1, versículo 11. Rápido. Dice, Génesis 1, versículo 11. Y después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Miren, hermanos, en la naturaleza no hay desarmonía.
La semilla de manzana tiene en su ADN un registro divino que impide que produzca otra cosa diferente. Si siembra manzanas, cosecha manzanas. Eso es una ley divina. Por eso tiene que reproducirse según su género y su especie. Entonces Jacobo lo que está haciendo con esto es que le está diciendo, bueno, ¿usted conoce la higuera? Bueno, ¿qué produce la higuera? Higos. No produce aceitunas, ¿o sí? ¿La vid produce higos? No. ¿Qué produce la vid? ¿Han visto los viñedos? Uvas. Entonces lo que está diciendo Jacobo es que cada árbol produce su propio fruto conforme a su naturaleza. O sea, hermano, ningún árbol puede producir un fruto diferente a su naturaleza. Es inconsecuente con su naturaleza. El olivo no produce uvas. La vid no produce higos. Bueno, entonces, ¿cómo la lengua puede producir esas dos clases de fruto? Eso es lo que está tratando de decir Jacobo, hermanos. Entonces, hermano, el que bendice a Dios con su boca y maldice a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios, están manifestando su condición espiritual. Es sencillamente una condición espiritual, natural y carnal, apreciados hermanos. ¿Listo? Y Jacobo en este capítulo utilizó 20 ejemplos para hablar de este tema. El freno de los caballos, el timón de los barcos, el incendio destructivo, un mundo de injusticia, el mundo de maldad, el cosmos de la iniquidad, el fuego que proviene de la gehenna, la rueda de la creación, las bestias, los aves, los reptiles, los seres marinos, la naturaleza humana, el mar turbulento, el veneno mortal, la fuente, la higuera, las aceitunas, una vid, los higos, el agua salada o amarga y el agua dulce. Todos estos ejemplos los puso para hablar del poder destructivo que tiene una lengua no controlada y no tratada. Para hablar del poder destructivo de un creyente que no es guiado, controlado por el Espíritu Santo. Hermano, el lenguaje piadoso, el lenguaje edificante, viene de un corazón que está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Debemos pensar, considerar nuestra manera de hablar. La lengua es un miembro muy peligroso si no se sabe controlar. Si se puede dirigir como se dirige el barco y los caballos por el Espíritu Santo, va a resultar en una bendición. Va a resultar en una bendición, va a resultar de ayuda para la iglesia, para nuestro entorno. Mire, hermanos, muchas veces nuestros familiares no se acercan a Jesucristo por la manera como le hablamos. Creemos que el evangelio entra con sangre con ellos. Sí, debemos hablar de las características que tiene el evangelio, con mucho tacto. ¿Usted se acuerda cuando le predicaron a usted? ¿Usted se acuerda, hermano? Yo me acuerdo cuando me predicaron a mí. El tacto que tenía esa persona para llevarme a los pies de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Concluyamos. ¿Qué aspectos prácticos podemos considerar en esto que hemos visto hoy? Nosotros como creyentes hemos visto que nuestro hablar revela nuestra madurez espiritual. Hermano, sería bueno que lo consideráramos. Pensemos en nuestro hablar, cómo lo estamos haciendo, y eso va a revelar algo de nuestra vida cristiana. ¿Es mi forma de hablar como creyente limpia, edificante, bondadosa? ¿Soy reconocido como cristiano en mi forma de hablar? O sea, tengo una forma de hablar con agradecimiento, con prudencia, o solo se me reconoce como cristiano por las quejas, por las murmuraciones, por el descontento.
Cuando terminamos las reuniones, nuestras conversaciones siguen siendo santas. Hay un hermano que colocó un ejemplo de lo peligroso que es la lengua y dice: ¿nos atreveríamos a soltar leones hambrientos o serpientes enfurecidas en la reunión de una iglesia general? Hermanos, si aún de nuestra boca sale esta incongruencia de la que viene hablando Jacobo, pidámosle al Señor de la boca que nos ayude con su espíritu y su cruz a colocar límites a nuestra lengua. Ningún hombre puede domarla más que el Espíritu Santo. Padre, te agradecemos por estar delante de ti con nuestros hermanos hoy. Queremos pedirte perdón, Señor, porque ciertamente nosotros hemos pecado con nuestra lengua, Señor. Hay veces nosotros no dimensionamos, Señor, lo peligroso que es ella. Y te pedimos que nos ayudes, que nos corrijas con tu palabra, que nos corrijas por tu espíritu y que nos corrijas a través de la iglesia. Queremos tener un hablar eulogeo, que te bendiga a ti en todo momento, que bendiga a nuestros hermanos. Te damos gracias porque nos concedes hablar de estos temas tan importantes y necesarios para la salud espiritual de la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor.